Ya, chicos, entonces hoy día el tema de hoy es efecto invernadero, ¿ya? ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Alguien que lo quiera leer? Yo me lo voy a leer. Ya, chévere. Listo. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno natural y beneficioso para nosotros. Determinados gases presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el Sol, manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. La acción del hombre, sin embargo, ha aumentado la presencia de estos gases en la atmósfera, principalmente el dióxido de carbono y metano, haciendo que retengan más calor e incrementando la temperatura planetaria. Es lo que conocemos como el calentamiento global. ¿Ya ves? Ya, gracias. ¿No? Entonces el efecto invernadero es un fenómeno natural, ¿no? Pero al mismo tiempo es beneficioso para nosotros, ¿no? Porque son gases que están presentes a nuestro alrededor, ¿no? Pero sin embargo, este efecto hace que la temperatura sea adecuado, ¿no? Para la Tierra. Pero sin embargo, nosotros como seres humanos en las acciones que nosotros tomamos, ¿no? En nuestro día a día, lo afectamos, ¿no? Con la contaminación, ¿no? Con la contaminación básicamente, ¿no? Y la deforestación de árboles, ¿no? Entonces, de esa forma alteramos este efecto invernadero, ¿no? Y hace que aumenten ciertos tipos de gases, ¿no? Como es el dióxido de carbono y el metano, ¿no? Los que la mayoría que producen eso son las empresas industriales, ¿no? Y lo que genera el calentamiento global, ¿no? Lo que hace que existan los deshielos, ¿no? Mira, acá vamos a ver un video cómo se produce el efecto invernadero. Pero si le doy así. Chicos, pregunta, ¿lo están viendo? ¿Lo ven? Está cargando, ¿no? Ya, ahora sí lo pueden ver, ¿cierto? A ver. Chicos, a ver, ¿me confirman si lo ven grande, por favor? Porque yo no lo puedo ver. Sí sale, ¿no? Sí sale en grande, ya. Entonces Sí, lo voy a... profesora. Ya, genial. Lo voy a poner de nuevo en grande. Ya. Y ahora lo ven, ¿ya?
Chicos, ¿lo repetimos o lo han podido ver todos? Sí, repítale de nuevo, por favor. Ya, de nuevo. ¿Ya, chicos? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron, chicos? ¿De qué se trataba? ¿No? Ya habíamos leído que en la teoría, en el concepto, dice que es un fenómeno natural, ¿no? Que ayuda a mantener la temperatura, ¿no? Para nosotros, para los seres vivos, ¿no? ¿No? Entonces, si no, ahí hay uno que si no bota esos gases necesariamente, no, nos congelaríamos prácticamente, ¿no?
Miss, ¿Sí? Miss, o sea, lo que se consigue, Miss, o sea, lo que se consigue con todo esto es que la temperatura, o sea, es que la temperatura en la superficie se mantenga, ¿no? Se mantenga a nivel. Claro, no haga ni mucho frío ni mucha calor, ¿no? En lugares donde normalmente son hielos, deshielos, tiene que haber la debida temperatura para que se mantengan los hielos, ¿sí o no? Y en algunos lugares donde necesitamos que tenga una temperatura normal, ¿no? Para poder, nosotros los seres humanos no podemos resistir a una temperatura de -18. ¿No, chicos? Entonces, todos esos gases, ese efecto invernadero, hace el equilibrio prácticamente, ¿no? Entonces, vamos a ir, ¿alguna opinión que tengan? ¿Algo más que quieran acoplar en este video? Nada. No saben, no opinan. Ya. Dejar de compartir. Uy, 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 no. Esto. Ya, entonces, eso es como se produce, ¿no? El efecto invernadero, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del efecto invernadero? Dice, ¿no? El aumento de la temperatura media terrestre trae consigo las modificaciones de las condiciones de vida en el planeta, ¿no? Y habíamos visto, ¿no? Que el cambio climático que puede existir dependemos nosotros de ese cambio climático, de esa acción, ¿no? Vemos que el efecto invernadero hace que haya una temperatura adecuada, dice, ¿no? Para la vida de los que pertenecen, ¿no? Para las plantas, los animales, los seres humanos, ¿no? Entonces eso es lo que lo relaciona, ¿no? Al efecto invernadero, ¿no? Acá vamos a ver cuáles son las principales consecuencias de este efecto, de este fenómeno. Ya. Y habíamos visto también en el video de los deshielos, ¿no? De masas glaciares, ¿no? Donde bajan la temperatura, donde aumenta la temperatura, ¿no? Y hace que esos hielos, esos enormes, ¿cómo se llama? Esos enormes montañas de hielo que son de repente un atractivo, ¿no? Un atractivo más allá de la parte del medio ambiente, es también un atractivo. Y todo eso se está descongelando y en esos lugares también existen animales que viven a esa temperatura, ¿no? Como son los osos polares y se ve en las noticias que esos animales se están extinguiendo, ¿no? Se están extinguiendo porque ya su hábitat de ellos se está siendo destruido prácticamente, ¿no? ¿Quién lo lee este pedacito, por favor?
Yo voy a leer mis. Ya. A ver, el deshielo de masas glaciares. El retroceso de los glaciares tiene asimismo sus propias consecuencias. La reducción del albedo, el porcentaje de radiación solar que la superficie terrestre refleja o devuelve a la atmósfera. La subida global del nivel de mar o la liberación de grandes columnas de metano son solo algunos y todas ellas son dramáticas para el planeta. ¿No? Entonces es el retroceso, dice, de los glaciares, ¿no? De acuerdo al el porcentaje de la radiación solar, ¿no? Que la superficie terrestre refleja o devuelve a la atmósfera, ¿no? La subida global del nivel del mar o la liberación de grandes columnas de metano, ¿no? Son algunos y todas ellas son drásticas para el planeta, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, ese que dice el nivel del mar, ¿no? Por eso es que hay bastante de los maremotos, ¿no? Porque existe un desnivel, Es igual que los temblores también no son por naturaleza, ¿no? Sino que la Tierra necesita moverse o respirar o adecuarse al nuevo movimiento, ¿no? ¿No se han dado cuenta ustedes que cuando va a haber temblor hace mucha más calor de lo normal? No sé si se habrán dado cuenta de ese detalle. ¿Se han dado cuenta de ese detalle, chicos? Sí, Miss, claro que sí, nos hemos dado cuenta. No, hace demasiada calor, entonces igualito, ¿no? Igualito. Hay cambios climáticos en el mar, entonces aumenta su nivel, ¿no? Y empiezan a suceder los maremotos, ¿no? Que genera grandes desastres a las ciudades que viven cerca a las islas. Y acá viene, ¿no? Acá viene el detalle. Inundaciones de islas y ciudades costeras, ¿no? Según el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, dice, durante el periodo 1901 al 2010, el nivel medio global del mar se elevó 19 centímetros. Se estima que el año 2100 el nivel del mar será entre 15 a 90 centímetros, más alto que el actual, y amenazará a 92 millones de personas, ¿no? Si nosotros seguimos contaminando, si nosotros seguimos deforestando, si nosotros no tomamos en cuenta, hasta incluso hemos visto en el video que nos habla de la sobrepoblación, ¿no? Al existir más personas, más consumismo existe, ¿no? Más consumismo, más compras de cosas de basura prácticamente, ¿no? Y que no se reclasifican, que no se reciclan, ¿no? Que no se reutilizan. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta eso, las ciudades costeras, ¿no? Pueden ser afectadas, ¿no? Porque el nivel del mar puede aumentar, ¿no? Dice entre 15 a 90 centímetros. Imagínense, 90 centímetros es prácticamente 1 metro. Y eso que los maremotos, eso es lo normal. Pero un maremoto que hubo, por ejemplo, en China, Corea, no sé, se elevó hasta 3 metros y devastó totalmente una ciudad, ¿no? No sé si se acuerdan. Pero esa ciudad fue en China o en Corea, uno de esos dos. En uno de esos dos. Pero también por su potencia mundial y por su reacción económica se pudieron restablecer rápidamente, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? No tenemos que esperar que existan desastres porque quizás las estructuras, los temas materiales lo habrán podido reconstruir, ¿no?
pero a las personas que murieron ahí, ni con toda la plata del mundo van a poder recuperarlo, ¿no? Entonces, sí, empecemos a tomar conciencia de cuidar el medio ambiente, ¿no? Y acá vemos huracanes más devastadores, ¿no? La intensificación del efecto invernadero no ocasiona estos eventos climáticos externos, dice, pero sí aumenta su intensidad, ¿no? La formación de huracanes tiene que ver con la temperatura del mar. Solo se forma sobre aguas que tienen al menos una temperatura de 25.51 centígrados. ¿No? Entonces acá habla de huracanes, ¿no? En muchos países se ve temas grandes huracanes, ¿no? Incluso esos países donde siempre suele haber vientos huracanados, tienen su casa subterránea, ¿no? ¿Y por qué se dan los huracanes? ¿No? Por la intensificación del efecto invernadero, ¿no? La intensidad, ¿no? La formación de huracanes tiene que ver con la temperatura del mar. Seguimos viendo con la temperatura del mar, ¿no? Ustedes saben que el mar viene de los deshielos, ¿no? Entonces, la intensidad o la demasiada temperatura hace que se realicen esas reacciones. Migraciones de especies, ¿no? Lo que les decía sobre los osos polares, los pingüinos, ¿no? A ver si alguien me ayuda a leer esa parte. ¿Alguien que lo quiera leer, chicos? Manuel. Hola, ¿sí ahora me escuchas? Sí. Ya, yo quiero leer. Bueno. Migraciones de especies. Muchas especies animales se verán obligadas a migrar para sobrevivir a las variaciones de los principales patrones climáticos alterados por el aumento progresivo de las temperaturas. También el ser humano tendrá que desplazarse, según el Banco Mundial, en el 2050 el número de personas obligadas a huir de sus tierras por sequías extremas o violentas inundaciones podría llegar a los 140 millones. No, entonces acá nos habla no solamente de animales, como yo les decía, de los osos polares, ¿no? Sino que también de las mismas personas, ¿no? Donde en lugares donde hay mucha sequía, ¿no? Tienen que migrar a otros lugares. Tienen que migrar a otros lugares, ¿no? Porque si bien es cierto, ¿cómo les podría decir esto, no? Por ejemplo, en las personas, ¿no? En tierras que hay sequía, no crecen árboles porque no hay agua, ¿no? Entonces, no pueden hacer sus sembríos, no sembrarían, no cosecharían, ¿qué comerían, no? Incluso las personas si el agua es vida para una persona, ¿no? Entonces, ¿qué tomarían?
Entonces les obliga, ese cambio, esas sequías en las tierras obligan a las personas a migrar, ¿no? O como también grandes inundaciones, ¿no? También por las alteraciones, los deshielos que existan, ¿no? Al 2050, estamos 2020. Nos queda 30 años para recapacitar. Desertificación de zonas fértiles, ¿no? Dice, el calentamiento global impacta profundamente en los procesos de degradación del suelo, ¿no? Y favorece a la desertificación de zonas del planeta. Un fenómeno que acaba con todo el potencial biológico de las regiones afectadas, convirtiéndolas en terrenos yermos o improductivos, ¿no? Tal como reaccionó la ONU con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación en el 2018, ¿no? El 30% de las tierras están degradadas y han perdido su valor real, ¿no? Entonces, ¿acá qué nos dice? Acá nos habla del tema de la infertilidad, ¿no? De las tierras, ¿no? Si bien es cierto. Imagínense, pues, ¿no? Si no se producirían, si no se produce, ¿no? Si no produce una chacra, ¿no? ¿De qué nos alimentaríamos, no? Si el arroz viene de la tierra, la yuca, la papa viene de la tierra, el tomate, una serie, ¿no? Los animales, ¿no? Que comemos, también si no se alimentan, ¿no? Y los animales se alimentan de maíz, por ejemplo, ¿no? El pollo. Se alimentan también, ¿no? Entonces, todo un proceso que nosotros hemos visto anteriormente, ¿no? El proceso de la dinámica, el ciclo de la materia, ¿no? El ciclo de la energía. Entonces, todo tiene una razón, ¿no? Todo es circulativo, ¿no? Entonces, si nuestras especies verdes, nuestra tierra no produce, ¿de qué nos alimentamos, no? Entonces, los animalitos, si nosotros queremos criar animalitos, los animalitos también se crían de la tierra, ¿no? Entonces, el calentamiento global impacta profundamente, ¿no? En el suelo, ¿no? En que hace una tierra infértil donde ya no se puede sembrar nada, ¿no? Acaba con todo el potencial biológico de las regiones, ¿no? Impacto en la agricultura y la ganadería. ¿Quién lo lee? Ya, Miss. Ya. Impacto en la agricultura y la ganadería. El calentamiento global ya ha alterado la duración de la estación de crecimiento en grandes partes del planeta. De igual manera, las variaciones de las temperaturas y las estaciones influyen en la proliferación de insectos, hierbas invasoras y enfermedades que podrían afectar a las cosechas. Lo mismo sucede con la ganadería. Las variaciones climáticas afectan directamente a las principales especies de múltiples formas, como reproducción, metabolismo, sanidad, etc. Gracias.
¿no? Entonces afecta a la agricultura, a la ganadería, ¿no? Dice, alterando la duración de las estaciones, ¿no? El crecimiento de grandes partes de las plantas. Variación de temperaturas y estaciones influyen en la proliferación de insectos, ¿no? Hierbas. Por ejemplo, ¿no? En la agricultura, ¿no? Que existan las plagas que se dicen, ¿no? Las grandes plagas que, por ejemplo, hay algunas plagas que del café, que la arrolla, ¿no? Que lo acaba los frutitos, el arroz, ¿no? Que hay mucha hierba, también plagas, ¿no? Insectos que se comen las plantas, entonces no los deja crecer, ¿no? Entonces, a todo eso la agricultura, y nosotros en la agricultura y la ganadería no podemos. Somos dependientes de la agricultura. Aparentemente no lo somos, ¿no? Porque no nos dedicamos a la agricultura, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad vivimos de la agricultura. Porque si no se siembra, ¿no? O si se siembra y tenemos muchas malezas, muchas plagas, todo es pérdida, entonces no va a haber producción, ¿no? Y al no haber producción, también afecta mucho a la economía. Si ustedes se dan cuenta, cuando un producto se escasea, sube el precio de ese producto, ¿no? Entonces, si se escasea es porque hubo un tipo de plaga, ¿no? Algo que afectó a la producción. Acá nos habla sobre las consecuencias del efecto invernadero en la salud humana, dice, ¿no? El efecto invernadero también afecta diariamente a la salud humana a través de, ¿no? Acá vamos a ver cómo es que nos afecta a nosotros como humanos, ¿no? O sea, prácticamente nosotros, al destruir nuestro planeta, nos estamos matando a nosotros mismos, ¿no? Pensamos que al cortar un árbol, al ensuciar un piso, pensamos que hacemos daño a otra persona y realmente nos estamos haciendo daño a uno mismo, ¿no? La escasez de alimento, ¿no? Que deriva del tema de la agricultura y la ganadería, ¿no? Si al agricultor, al ganadero le va mal, no va a haber alimentos. ¿De qué nos vamos a alimentar? ¿No? A ver, alguien que lo lea, por favor. Alguien que lo lea, por favor. Yemis, Ya. la escasez de alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es FAO, afirma que el cambio climático está sembrando serias dudas sobre la disponibilidad de alimentos. En su último informe bienal sobre el estado mundial de la agricultura y la alimentación, alerta de que un descenso en la producción agrícola derivaría en la escasez de alimentos, afectando con mayor severidad al África subsahariana y Asia meridional. Meridional. Ya. Entonces, ¿no? Entonces, esto viene, ¿no? Viene de, ¿no? Viene a afectar de. Miss, recién más puedo ingresar. No. Ya. La cosa es que estás en la clase. ¿No?
Entonces, acá la escasez de alimentos viene derivado de la pérdida de la agricultura, ¿no? De la pérdida de la agricultura, ¿no? Afecta a suministrar los alimentos, ¿no? Y afectando con más, ¿no? Con más fuerza a la ciudad de África, ¿no? Y Asia, ¿no? Que son lugares un poco que no son tan fértiles, no son tan productivos, ¿no? La pandemia que nos tiene asustados el día de hoy, ¿no? ¿Quién lo lee esa parte? ¿Quién lo lee, chicos? ¿Nadie? Además de los problemas derivados directamente de la contaminación, la Organización Mundial de la Salud afirma que el calentamiento global provoca que las enfermedades infecciosas como la malaria, el cólera o el dengue se propaguen por muchas más zonas del planeta. Por su parte, el calor extremo aumentará y agravará los problemas cardiovasculares y respiratorios, ¿no? Las enfermedades, las pandemias, ¿no? Ahora que es la pandemia del coronavirus, ¿no? Que es por ejemplo, el dengue algo cerquita, ¿no? El dengue es por los mosquitos, ¿no? Te puedes tapar con un mosquitero, ¿no? O fumigar siempre y no te pasa nada, ¿no? El dengue. Pero ahora ese virus que existe ahora, ¿no? Esta pandemia actual, donde es un virus que ni siquiera lo vemos. No sabemos que si nuestro mejor amigo, que si nuestro hermano o nuestro papá está trayendo el virus a la casa, ¿no? No lo sabemos, no lo podemos descubrir, no podemos saber a simple vista, ¿no? Entonces, por eso estamos en constante cuidado, ¿no? El alcohol en la mano, tapados la boca, ¿no? Sin poder respirar aire puro, ¿no? Nos tapamos la boca de miedo de que algo nos pueda pasar, ¿no? Y eso es el calentamiento global, lo que nos trae todas esas enfermedades, que nos trae prácticamente a enfermarnos, ¿no? Dice, ¿cómo solucionar? Y ahí se acaba. ¿Cómo solucionar las consecuencias del efecto invernadero? Dice, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? Reducir la emisión de los denominados gases de efecto invernadero, como el CO2 o el CH4. ¿No? ¿Qué significa CO2? A ver quién me dice qué significa CO2. Le pongo 20 en su nota. Esos gases que nos hacen daño, ¿qué es? ¿Qué es CO2? Chicos, se durmieron. Les siento muy callados hoy día, ¿no? Les ha hecho mal una semana de no tener clase, les ha hecho mal que entre tarde a la clase, no quieren hablar. Dice el CO2 no es el dióxido de carbono. Ajá. ¿Y el CH4?
CH4, chicos. Miss, Te escucho. Miss, Te escucho. es el hidrocarburo. CH hidrocarburo. Metano. Metano, dice Luis Carlos Calderón. El metano, pues, el metano es el hidrocarburo. Ah, ya. ¿No? Entonces, esos dos gases, prácticamente, su exceso, su aumento, hace que produzca el calentamiento global, ¿cierto? ¿No? Y dice, no es la única solución para frenar el efecto invernadero, ¿no? Los organismos internacionales también inciden en las siguientes recomendaciones. Usar energías renovables. ¿Dónde encontramos las energías renovables? ¿Dónde encontramos energías renovables? Miss, Sí, Miss, el sol podría ser uno de ellos. ajá. La energía solar, ¿no? Lo que usamos, los paneles solares. En las lluvias, Miss. En las lluvias también encontramos energía renovable. ¿De qué forma? ¿De qué forma encontramos en las lluvias las energías renovables? Miss, Ajá. podría ser también la descomposición de las basuras de las plantas. No. Ellos no dan energía. La descomposición de las plantas, ¿no? Sirve como abono para, ¿cómo se llama esto? Como abono para la tierra, prácticamente. También una energía renovable también puede ser esa energía que se hace de las Miss, corrientes. la energía hidroeléctrica. Ajá, ese les estaba por decir. No, de las corrientes de los ríos más caudalosos. No, entonces están los paneles solares, la energía hidroeléctrica y también esos como ventiladores que algunos para captar la energía, que hay grandes ventiladores que parecen. Mi, Ajá. Sí, te escucho. No hay este, ¿ves?
ese se llama, ese de los ventiladores grandes que les hablo, no sabía su nombre técnico, pero dice que se llama energía eólica, ¿no? Energía que se obtiene del viento. La energía solar que ya hemos Claro, hablado. ese es el molino, pues, Miss. Ajá, sí, Miss, hay también la energía mareomotriz. claro, ¿no? De las mareas. En la energía hidráulica ya lo dijimos. Ah, ya mira. Miss, y la energía de las plantas, Ajá, energía vegetal. también. Mira, sí hay la energía que se extrae de la materia orgánica. Alguien me habló sobre la materia orgánica, ¿no? Eso se llama biomasa o biogás y biogás. Oh, Ya, muy bien, 20 de nota. No existe energía audimotriz, ¿no? O ola motriz, ¿no? De las olas también, de las olas del mar. Miss, y de energía natural también puede ser, Energía natural, ¿cómo así? como o sea, el petróleo, digamos. Claro, ese es el biodiesel, ¿no? Combustible orgánico de aceites vegetales. Dioxel. Biodiesel. Biodiesel, ajá, pero se dice biodiesel. Ese se obtiene de aceites vegetales, ¿no? Entonces, todos esos son las energías renovables, ¿no? Dice, otra manera de solucionar las consecuencias del efecto invernadero es emplear el transporte público y otros medios no contaminantes, como el vehículo o la bicicleta eléctrica, ¿no? Entonces, usar más transporte público, ¿no? O usar, por ejemplo, ahora los carros son mayormente biodiesel, ¿no? También de gas natural, que dicen, ¿no? El GLP, que son mucho más saludables para la tierra, ¿no? Menos contaminación que el petróleo, ¿no? Utilizar tu bicicleta, ¿no? Aparte, bicicleta eléctrica, dicen, ¿no? Existen también carros eléctricos, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? Sí, Miss. Ya, entonces dice, otro, fomentar la concienciación ecológica entre los ciudadanos y las diferentes administraciones, ¿no? ¿Ustedes a qué se imaginan cuando nos hablan de fomentar la concienciación ecológica entre ciudadanos y diferentes administraciones? ¿Qué nos quiere decir con eso? Chicos, ecológica, ¿no? Habla del tema ecológico, cuidar la reforestación, los árboles, ¿qué más? ¿De qué más nos habla, no? Fomentar, ¿no?
fomentar más siembra de árboles. Evitar la tala indiscriminada de árboles, los incendios, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Me escuchan, chicos? Sí, se escucha, ¿no? ¿No? Entonces, en la concienciación ecológica, ¿no? El cuidado del medio ambiente, ¿no? De nuestros árboles que nos dan oxígeno, ¿no? Evitar la tala indiscriminada, los grandes incendios forestales, ¿no? Concientizar a los ciudadanos que en vez de talar árboles, sembrar muchos más árboles, ¿no? De ahí dice apostar por el reciclaje y la economía circular, ¿no? Cuando hablamos de apostar por el reciclaje y la economía circular, ¿a qué nos referimos, no? Ustedes tienen muchos proyectos de acuerdo a lo que yo he estado viendo, ¿no? Entonces el reciclaje, ¿no? Que por ejemplo le puedes dar un valor más, ¿no? A lo que tú compras y lo que tú puedes volver a venderlo transformado, ¿no? A eso lo llaman economía circular, ¿no? Que entra, que haces tu consumo y lo que tú consumes lo vuelves a vender transformado en otra forma, ¿no? Entonces, apostar por el reciclaje, ¿no? No solamente, básicamente el reciclaje es para cuidar, ¿no? Para no tener mucho consumismo, mucha basura, ¿no? En nuestro medio ambiente, ¿no? Y aparte que nos ayuda a la economía, ¿no? Que le podemos dar un uso, ¿no? Le podemos dar un valor agregado a ese producto que no nos pueda servir en el momento. ¿Ya? Reducir el consumo de carne y el desperdicio de alimentos, ¿no? También, mira, reducir el consumo de carne. No sé, nos tenemos que volver vegetarianos, ¿no? Y el desperdicio de alimentos, ¿no? También, ¿no? O sea, saber clasificar, ¿no? De los alimentos, ¿no? No utilizar tanto, no desperdiciar, mejor dicho, ¿no? Saber utilizarlo, saber consumirlo adecuadamente, ¿no? Y si existe los desperdicios de los alimentos, pues darle un buen uso, ¿no? Como un proyecto de una de sus compañeras que es el compost, ¿no? Después de otro de Mary, no me acuerdo cómo es su proyecto, sobre el tema de las frutas, ¿no? Entonces, y otro, consumir productos ecológicos, ¿no? Productos que tengan menos duración, ¿no? Por ejemplo, de algunos de los proyectos que me voy acordando, ¿no? De los utensilios de bambú, ¿no? Que también, ¿no? Es un producto ecológico que se deteriora. Después también los platos de bijao. ¿Qué más? ¿No? Productos que se deterioran rápido, ¿no? Y usar menos plástico, que el plástico tarda mucho y contamina a nuestro medio ambiente. Entonces, chicos, ¿tienen alguna duda, algo que agregar?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer, chicos? ¿Pues entendió todo? ¿Todo está claro? Chicos, entonces, ¿sí me están escuchando? Alguien que dé señales de vida. Sí, Miss. Sí, Miss. Ah, ya. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna duda, algún aporte, algo? No escuché desde el principio, pero voy a escuchar las grabaciones. Después ahí voy a... Ah, ya. Porque no sé qué habrás explicado al inicio. Ah, ya. Ya, pues sí, no me vas a hacer explicar de nuevo todo. Ya. Entonces, chicos, eso es el tema del efecto invernadero, ¿no? Entonces, su proyecto que ustedes están haciendo va con esto, ¿no? El proyecto que ustedes están haciendo es para solucionar las consecuencias del efecto invernadero, del calentamiento global, ¿no? De los cambios climáticos que existen en la Tierra, ¿no? Entonces, con sus proyectos que ustedes están realizando, eh, que lo van a realizar, ¿no? Eh, va a ayudar mucho, ¿no? Y encima que les va a ayudar al medio ambiente, también es una fuente de energía, de una fuente de economía, ¿no? Una economía circular, ¿no? Algo que uno consume y que lo puede dar un buen uso, ¿no? Como es, por ejemplo, el proyecto que tenía su compañera Betsabeth, ¿no? De las de adornos con botellas descartables, ¿no? Entonces está generando una economía circular. Ya, chicos, entonces nos quedamos hasta ahí. Nos vemos la próxima clase. No hemos quedado qué día vamos a recuperar la clase, ¿no? O esperamos que esa semana de descanso mejor lo vamos a recuperar esa clase. ¿Ya, chicos? Esa semana de descanso que haya, nosotros vamos a tener clases, no vamos a tener descanso. ¿Ya? Y entonces de repente ustedes me avisan que de repente otro horario, ¿no? Que ustedes puedan tomar, ya, me avisan. Coordinando con todos. Miss, esta clase también que estamos haciendo hoy día, ¿eso también va a entrar en el examen o no? No, no está. O sí está, no me acuerdo. No sé, Miss, porque no entro todavía. No, no está el efecto invernadero. Ya, Miss, gracias. Estudien antes de dar su examen, porque de ahí no quiero que digan, Miss, que se me colgó el internet, que no sé cuánto. Yo no puedo hacer nada más que le puedan decir al encargado de sistemas que les programe de nuevo su examen. Ya, chicos, entonces nos quedamos hasta ahí. Que tengan una buena noche. Desarrollen su examen concentrados, sin distracción. Ya, Miss, cuídate. Ya. Luis Carlos me está haciendo una pregunta, justo cuando ya estoy por cerrar. ¿Cómo se produce el metano? Dice.
por la descomposición o putrefacción de la materia orgánica y pueden introducirse en la atmósfera tanto por procesos naturales como la descomposición de la materia en los pantanos, los filtrantes de gas de los depósitos del subsuelo o la digestión de alimento de ganado, ¿no? Más que todo en la descomposición orgánica, ¿no? Del abono, todo, ahí se produce el metano, ¿no? O sea, el metano no es malo, el dióxido de carbono no es malo, pero su exceso hace que se genere más cambios climáticos. Ok, entonces nos quedamos hasta ahí. Cuídense, buenas noches.